Mi nombre es Wilber Remberto Chávez Osorio. Me toca realizar el objetivo número 1, que es definir presión arterial. Presión arterial o tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos nutrientes y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar. La presión arterial tiene dos componentes, que es presión arterial sistólica y presión arterial distólica. La presión arterial sistólica corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole cuando el corazón se contrae. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. La presión arterial diastólica corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole, entre latidos cardíacos. Depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se refiere al efecto de distensibilidad de la pared de las arterias, es decir, el efecto de presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Mi nombre es Lizeth Emperatriz Climacolara. Les hablaré acerca del ítem número 2, mencionar y describir el equipo que se ocupa para la toma de presión arterial, estetoscopio, esfigmomanómetro y manómetro. Para iniciar hablaremos acerca del estetoscopio. Es un instrumento médico utilizado para realizar una prueba conocida como la auscultación. Se coloca sobre la piel para escuchar los sonidos internos del cuerpo. Lo más habitual es colocarlo en el tórax o en la espalda para escuchar los sonidos del corazón o de los pulmones. Está formado por las siguientes partes. Número 1, olivar. Se llaman los auriculares que el doctor se coloca en los oídos. Están hechas de goma o de plástico. Número 2, arco metálico. Es un arco que enlaza las olivas con el resto del tubo. Se elabora en metal para que el médico lo coloque sobre su hombro sin causar molestia. Número 3, el tubo, hecho con polivinilo y mide de 30 a 40 centímetros. Las paredes del tubo están hechas para evitar que el ruido se mezcle con otros sonidos. Número 4, campana. Es la parte que se coloca sobre la persona a examinar, transmite los sonidos cardiovasculares, tiene forma cóncava y viene confeccionada en metal. Número 5, membrana. Con ella se escuchan los intestinos y los pulmones. Se ubica en la cara de atrás a la campana y es de mayor tamaño. Esfigmomanómetro. Es un instrumento médico para medir la tensión arterial indirectamente, utilizando un brazalete que es colocado en el brazo, una bola de goma hinchable para hinchar el brazalete y un fonendoscopio para escuchar el pulso. Su nombre proviene del griego pulso más manómetro, aunque es más conocido como tensiómetro. Sus partes son manómetro, pera, estetoscopio, brazalete y manguera. Y para terminar, hablaremos acerca del manómetro, que es un aparato que se emplea para medir la presión arterial de un ser humano. Cuando se escucha el sonido del pulso, indica que el mercurio dentro del medidor está detectando la presión sistólica. En cambio, cuando no se escucha, está indicando la presión diastólica. Mi nombre es Glenda Cruz y junto a mi compañera Isis Díaz desarrollaremos el ítem número 3 que consiste en explicar la técnica de toma de presión arterial. Y para esto los instrumentos que nosotros estaríamos utilizando son un estetoscopio. Esto para el método de auscultación que utilizaremos en esta técnica. También utilizaremos un tensiómetro. Este es un manómetro graduado con una escala de 0 a 300 milímetros de mercurio. Y en este caso, el tensiómetro que nosotros estaríamos utilizando es un anaeroide, también llamado analógico o manual. También utilizaremos unas saltacuerdas, esto para la actividad física que van a realizar nuestros sujetos de prueba.
Y ahora nosotros explicaríamos la técnica estandarizada para la toma de presión arterial. Pero es importante que antes de tomar la prueba, nuestro paciente no debe haber consumido bebidas con cafeína, tampoco debe haber fumado tabaco, tampoco consumido sustancias ilegales, tampoco debe haber realizado algún ejercicio intenso. Y es muy importante que en caso de ser necesario, el paciente debe haber evacuado la vejiga previo a la toma. Es importante también que nuestro paciente haya reposado previamente 5 minutos antes de la toma de la presión. Ahora, la posición correcta del paciente para la toma de presión arterial consiste en la siguiente. Como lo podemos observar en la imagen, debe estar sentado y apoyado su espalda en el respaldo de la silla. También debe estar con sus pies juntos, pero no cruzados. Y estos deben estar en un ángulo de 90 grados. También el brazo debe estar apoyado sobre una superficie y a la altura del corazón, en el cuarto espacio intercostal. El sujeto debe encontrarse sentado, relajado, con la espalda apoyada y los pies apoyados sobre una superficie firme, con el brazo expuesto hasta en el hombro y el antebrazo con apoyo a nivel del corazón. Al colocar el manguito, debe localizar primero la arteria braquial. Colocar este alrededor del brazo, 1 pulgada por encima a nivel del codo, con la línea que lo indica con la arteria braquial. El manguito debe ser tamaño adecuado para cada persona. Un manguito pequeño puede subestimar la presión arterial y por otro lado un manguito grande puede subestimar la presión de igual manera. Asegúrese que el manguito quede realmente ajustado. Luego tomamos la pera con la mano derecha, con los dedos 1 y 2 manipulamos la válvula de escape totalmente. Método palpatorio. Con este método se puede medir únicamente la presión arterial sistólica y se realiza con el fin para evitar una insuflación del manguito y así evitar incomodidad del sujeto. Primero tenemos que localizar el pulso radial y ipsilateral del brazo donde se ubicó el manómetro y debe insuflar hasta 70 milímetros de mercurio. Luego continuar insuflando a razón de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos hasta que el pulso no sea percibido. Esto indica la presión arterial sistólica. Cuando desaparece el pulso, insufle el manguito de 10 a 15 milímetros de manguito más y luego empiece a desinflarlo a razón de 10 milímetros de mercurio cada 10 segundos para determinar la reaparición del pulso radial y esta es la sistólica. Métodos ocultatorios. Colóquese el estetoscopio en la posición correcta. Las olivas deben de estar bien posicionadas en ambos conductos auditivos. Coloque la membrana del estetoscopio sobre la trayectoria de la arteria braquial a nivel del pliegue del codo. Nunca la coloque debajo del manguito. Vea aplicar una presión bastante bien para producir un ruido. Tome asiento 5 minutos antes y tenga seguridad de no haber ingerido ningún estimulante como nicotina ni cafeína. Obtenga a la mano un reloj, puede ser un teléfono con algún cronómetro o un reloj con segundero. Remueva cualquier elemento que tenga en su muñeca como reloj o una manilla y mantenga su mano hacia arriba con el codo ligeramente flexionado. Utiliza los 2 dedos índice en medio de su otra mano, aprieta la muñeca. Para sentir el pulso, los dedos deben colocarse en el tendón que se une al dedo pulgar debajo de la muñeca. Haga presión firme y sienta su pulso. Ahora observe el secundero del reloj. Cuando se ponga a las 12, empieza a contar los latidos durante 30 segundos y luego los multiplica por 2. Y así obtenemos la frecuencia cardíaca. Luego de que conocimos un poco acerca de cómo se toma la presión arterial y la frecuencia cardíaca, obtenemos 2 ejemplos con 2 personas sumamente diferentes en edad y en sexo. Sujeto número 1, una edad de 28 años, no tiene ninguna dieta balanceada, adicta a la gaseosa y ejercicio una vez por semana. Sus
presión arterial era de 118 sobre 78 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca en 140 pulsaciones por minuto en un estado de reposo. Se le puso 5 minutos en salta cuerda y su presión arterial estaba en 123 sobre 76 milímetros de mercurio y su frecuencia cardíaca aumentó a 22 pulsaciones. Esto quiere decir 162 pulsaciones por minuto. Sujeto 2, una señora de 52 años de edad con una dieta balanceada, haciendo ejercicio de 2 o a 3 semanas, de 2 o a 3 veces por semana. Su presión arterial en estado de reposo era de 128 sobre 80 y frecuencia cardíaca de 138 pulsaciones por minuto. Se le hizo 10 minutos de aeróbicos y luego de eso la toma de la presión arterial era de 126 sobre 82 y la frecuencia cardíaca de 160 pulsaciones por minuto. Y así comparamos a dos sujetos diferentes en un estado de reposo y en un estado de ejercicio. Gracias. Mi nombre es Alejandra Natalie Corado Barrera y yo les voy a hablar sobre el objetivo número 4, que es definir y calcular la presión arterial media. Bueno, la definición de esta es de que es la media de las presiones arteriales medidas milisegundo a milisegundo en un periodo de tiempo y no es igual a la media de las presiones sistólicas y diastólicas. Esta se encuentra determinada en un 60% por la presión diastólica y en un 40% por la sistólica. La presión arterial media es el producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Ahora les voy a hablar un poco sobre la importancia de esta. La importancia de la presión arterial media reside en la aplicación que tiene este dato en la interpretación de un episodio de hipotensión arterial, ya que es importante recordar que el órgano blanco afectado de manera irreversible es el riñón, y de esta manera depende de una presión arterial mínima de 65 milímetros de mercurio. De esa manera podemos calcular el riesgo potencial que tiene el episodio hipotensivo sobre el riñón, y ya que es una de las causas más frecuentes de necrosis tubular aguda e insuficiencia renal aguda. De ahí les voy a hablar sobre cómo podemos calcular la presión arterial media. Y la fórmula es: presión arterial media es igual a la presión sistólica más la presión diastólica por 2 entre 3. Ahí les he puesto un ejemplo de un ejercicio que nos está dando la tensión arterial, que es de 160 sobre 100, y la sistólica es de 160 y la diastólica es de 100. De ahí hacemos la ecuación y es la presión arterial de 160 más 200 entre 3, y eso nos da la presión arterial media de 120 milímetros de mercurio. Lo que podemos ver es de que esa presión está alta, porque los valores normales de esa presión arterial media es de 70 a 105 milímetros de mercurio. Mi nombre es Brenda Cruz y a continuación desarrollaré el objetivo 5, discutir los valores de presión arterial según la clasificación del JNC8. Sabemos que la hipertensión es una de las afecciones más comunes que se presentan hoy en día en la atención primaria. Por ello, el 8º Comité Nacional Conjunto plantea una guía con recomendaciones y un enfoque riguroso en base a la evidencia, recomendando formas de prevención, umbrales de tratamiento, metas y medicamentos para el manejo de la hipertensión en el adulto. De acuerdo al JNC8, las nuevas cifras de la presión arterial son: la vamos a considerar normal, menor a 120 sobre 80 milímetros de mercurio, elevada en la sistólica, 120 a 129 milímetros de mercurio, en la diastólica por debajo de 80. Hipertensión grado 1 se va a considerar en la sistólica de 130 a 139 y en la diastólica de 80 a 89. Hipertensión grado 2 va a ser de 140 a 90 milímetros de mercurio. Y esto va a variar dependiendo también de las condiciones y complicaciones que pueda tener cada paciente. La JNC8 plantea el siguiente manejo o cuadro de recomendaciones
de acuerdo al grupo poblacional. Así vamos a tener que la población que tenga 60 o más años va a iniciar una terapia farmacológica cuando su presión arterial sea mayor o igual a 150/90, buscando alcanzar una cifra meta de presión arterial de menor de 150/90 milímetros de mercurio. Y aquí cabe recalcar que estos umbrales se deben de alcanzar en un mes. Para la población menor de 60 años, recomienda iniciar tratamiento cuando la presión diastólica sea mayor o igual a 90 y la sistólica mayor o igual a 140, buscando alcanzar una cifra meta de presión arterial en la diastólica menor de 90 y en la sistólica menor de 140. Para la población general mayor a 18 años o igual a 18 años que tengan enfermedad renal o enfermedad crónica de diabetes, como podemos observar aquí, se va a iniciar también tratamiento cuando la presión arterial sea mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio, buscando alcanzar una meta de presión arterial menor a 140/90. Como mencionábamos, esto se debe de alcanzar en un mes y de acuerdo al grado de evidencia que se encontró en las personas que fueron puestos en estos controles y que de los resultados que se obtuvieron, solamente la primera recomendación tuvo suficiente evidencia, por lo cual sí es recomendado, mientras que el resto no obtuvo suficiente evidencia, por lo cual la JNS8 no recomienda, digamos, que estas recomendaciones, valga la redundancia, sobrepasen el juicio clínico individual, ya que este debe de ser considerado de acuerdo a las circunstancias, características o complicaciones que puede tener nuestro paciente. Esto es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandro Antonio Chávez Hernández. Yo les voy a hablar del punto número 6, determinantes mayores y menores de la presión arterial. Me gustaría recapitular la definición de flujo sanguíneo. Es el volumen sanguíneo que recorre un determinado tejido en una cantidad de tiempo. Entonces, el total de flujo sanguíneo va a determinar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar influenciado por el volumen sistólico y por lo que es la frecuencia cardíaca. Son directamente proporcionales. Ejemplo, en caso de aumentar la frecuencia cardíaca, también nos va a aumentar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco también es conocido como volumen minuto. ¿Por qué? Porque es el flujo sanguíneo por los vasos sistémicos durante un minuto. Esta va a influenciar la presión arterial. La presión arterial básicamente es la presión hidrostática ejercida por la sangre en las paredes vasculares, determinada por la contracción ventricular al momento del bombeo sanguíneo. Entonces la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia, es decir, al aumentar uno, aumenta la presión arterial, son directamente proporcionales. Ahora vamos con el volumen sistólico. El volumen sistólico en cierta bibliografía lo describen como el volumen latido, el volumen expendido por el corazón, más que nada en el ventrículo, por cada latido. Este está influenciado por el volumen final de diástole y el volumen final de sístole. El volumen final de diástole es cuando el músculo está relajado y se produce el llenado de nuevo. El corazón se llena cuando está en relajación, hay que recordarlo. El volumen final de sístole y volumen telesistólico, también se le conoce así, es la cantidad de sangre residual que va a quedar luego del bombeo, puesto que el corazón no bombea en su totalidad la sangre. El volumen telediastólico va a ser también la precarga, y este volumen telediastólico a mayor frecuencia cardíaca se va a ver disminuido, pero a mayor retorno venoso se va a ver aumentado, ¿sí? Va a ser influenciado por la volemia, función auricular, distensibilidad ventricular. Ahora vamos con la poscarga. Muy importante, en la poscarga, por así decirlo, van a ser los obstáculos que va a presentar el ventrículo para un correcto bombeo sanguíneo, por ejemplo, el radio, grosor, volemia y resistencias periféricas. Si a mayor resistencia va a haber mayor poscarga. Entonces, vamos a tener por último y no menos importante la contractilidad. La contractilidad se inicia por la masa contráctil, pH, calcio y los inotrópicos. Estos dos van a ser más importantes, puesto que el calcio nos va a controlar la contracción y su fuerza. Muy importante, puesto que a tener una mayor actividad, va a influir en todo sucesivamente hasta llegar a la elevación de la presión arterial. Por último, vamos a tener la resistencia a la volemia.
Esta resistencia es influida por la viscosidad, por el radio, incluso también por la luz. A mayor viscosidad va a haber mayor resistencia, a menor luz, por así, vamos a tener una mayor resistencia, ¿sí? La resistencia no es más que nada que la fricción ejercida por la sangre y las paredes vasculares que producen la oposición al flujo. Y a mayor resistencia, una mayor presión arterial. Mónica Paola Gracias. Díaz Zapata, les voy a hablar del objetivo número 7, que es explicar la regulación de la presión arterial a corto, medio y largo plazo. Para que esos mecanismos se desencadenen, se necesita tener una presión arterial con una media de 100 milímetros de mercurio. A corto plazo tenemos que estos son los primeros en activarse, ya que reaccionan rápidamente en segundos o en minutos. Aquí tenemos al sistema nervioso autónomo, que por su inervación simpática y parasimpática logran controlar rápidamente la presión arterial. Este sistema está bajo el mando del centro vasomotor, el cual consta de una zona vasoconstrictora, de una zona cardioinhibidora y de una zona vasodilatadora. También tenemos a los barroreceptores, que estos son receptores de estiramiento. Cuando hay un aumento de la presión arterial, estos se estiran, lo que produce un reflejo que envía señales de retroalimentación negativa al centro vasomotor, lo que produce la inhibición de la zona vasoconstrictora y la estimulación de la zona cardioinhibidora, lo que lleva a la normalización de la presión arterial. Esto ocurre cuando la presión arterial está elevada. Cuando la presión arterial está disminuida, produce lo contrario. También tenemos a los quimiorreceptores, que estos se estimulan con la presión arterial baja. También está la respuesta isquémica del sistema nervioso central, que esta actúa directamente sobre el centro vasomotor. A mediano plazo, estos se activan luego de 30 a 60 minutos. Aquí tenemos al sistema renina-angiotensina, que está iniciado por la hipoperfusión renal. Al descender la presión arterial y el flujo sanguíneo renal, se produce una serie de reacciones intrínsecas en el riñón, lo que desencadena dicho sistema. También tenemos a la relajación de la vasculatura por estrés. Cuando la presión arterial está demasiado elevada, se produce un estiramiento a nivel del vaso sanguíneo. Así se mantiene regulada la presión arterial. También tenemos el desplazamiento de líquidos. Si la presión arterial está aumenta demasiado, se mueve el líquido de la circulación hacia los tejidos y viceversa. También tenemos aquí a largo plazo. Estos se activan luego de días, semanas o meses. Este sistema, aquí tenemos al sistema de líquido renal corporal. Está íntimamente relacionado con la homeostasis del líquido en el organismo. Aquí tenemos que si aumenta la volemia, se ve un aumento de la presión arterial, lo que produce el aumento de la excreción renal de agua y sodio. Lo que se busca con este sistema es una regulación de la presión arterial mediante la regulación del volumen. Por eso es un sistema a largo plazo, ya que el riñón está en constante funcionamiento e en constante filtración. Mi nombre es Carla Vanessa Cortés Canales. Voy a hablarles sobre el objetivo 8, que consiste en mencionar recomendaciones para tener o mantener valores normales de presión arterial. Tenemos la primera recomendación, que es llevar una dieta saludable. Es necesario que todo individuo, toda persona, incluya en sus alimentos, ya sea cereales integrales, pan integral, frutas, verduras, para llevar una presión arterial normal. Pero si una persona come alimentos grasosos, la presión arterial suele estar aumentada. También otra recomendación es hacer ejercicio regularmente. Una persona tiene que ser disciplinario para no tener ningún problema en su organismo, en su cuerpo. Por lo tanto, se considera de que hay que hacer 150 minutos por semanas para que la presión arterial esté normal. También otra recomendación que se suele también dar es reducir lo que es el estrés. Muchas personas cuando tienen muchos trabajos que hacer,
tienen que hacer planes para organizar algún evento, se llega a tener un colapso, ya que esa persona se siente sofocada, no tiene una organización. Por lo tanto, es necesario que cada individuo sepa organizarse y pensar bien para no tener ningún efecto. También las personas que fuman. Se dice que cada cigarro que uno fuma disminuye lo que es la presión arterial, lo cual lo más conveniente es dejar de fumar. Otra recomendación es tener un peso adecuado, limitar el alcohol, reducir la cafeína y reducir el consumo de sodio en la dieta. Muchas gracias. Mi nombre es Aurora Cruz y me correspondió desarrollar lo que es el mapa mental, donde está un breve resumen de toda la discusión. Y vamos a comenzar sobre qué es la presión arterial. Vamos a decir de que esta es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Podemos decir de que esta presión es imprescindible para que circule lo que es nutrientes y oxígeno hacia todos los órganos del cuerpo para que esos puedan funcionar adecuadamente. Sabemos de que para la toma de la presión arterial se necesita de un estetoscopio, un esfigmomanómetro y un manómetro. Ahora vamos a hablar de la presión arterial media y vamos a decir de que la presión arterial media, esta es la presión promedio en lo que es un ciclo cardíaco completo. Y tenemos su fórmula, la cual es presión sistólica más presión diastólica por 2 entre 3. Luego nos vamos a ir a los valores normales según la JNS8 y vamos a decir que en un grupo poblacional mayor o igual a 60 años, cuando se da inicio de terapia farmacológica antihipertensiva es cuando la presión arterial es mayor o igual a 150/90. En personas menores de 60 años vamos a tener, cuando se inicia esta terapia, una presión arterial diastólica que va a ser mayor o igual a 90 y la sistólica va a ser mayor o igual a 140. En personas mayores a 18 años que presenten enfermedades renales crónicas o diabetes, la presión arterial de ellos va a ser mayor o igual a 140/90. Luego nos vamos a ir a los determinantes y vamos a decir que los determinantes están el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Y vamos a tener el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y en el volumen sistólico está la precarga. La precarga van a influir factores de la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, función auricular y distensibilidad ventricular. En la poscarga, como sabemos, estos van a ser los obstáculos que van a presentar los ventrículos para lo que es un correcto funcionamiento. Y entre estos obstáculos van a estar el radio, el grosor, la volemia y resistencias periféricas. Luego, otro de los factores del volumen sistólico es la contractilidad y entre ellas va a estar una masa contráctil, un pH, un calcio y van a estar lo que son los inotrópicos. Luego vamos a ver lo que es la regulación de la presión arterial. Tenemos que a corto plazo hay un control nervioso autónomo, hay vasoreceptores, quimiorreceptores y respuestas isquémicas del sistema nervioso central que se ven afectadas. Luego tenemos a mediano plazo, está el sistema renina-angiotensina, la relajación de la vasculatura por estrés y tenemos el desplazamiento de líquidos. A largo plazo vamos a tener lo que es un aumento de la volemia, aumento de la presión arterial y un aumento de la excreción renal H2O y NA. Y para concluir vamos a darles unas recomendaciones, las cuales explicó mi compañera. Y es que va a ser llevar una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, reduce el estrés, dejar de fumar, tener un peso adecuado, limitar el uso del alcohol, reducir el consumo de cafeína y reducir el consumo de sodio en la dieta. Gracias.